Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Cámara en Español, esta primera edición, esta primera grabación de la temporada, este año 2026. Feliz año, Masa, y a todos los oyentes. Escuchamos no lo que quisieras contar, como nos dices al principio de tu grabación, por problemas técnicos. Bueno, hemos hecho una grabación con Masa que emitimos para todos ustedes aquí en radiosefarad.com. En lugar de hacer una reflexión o lo que tú pensabas que podría llegar este 2026, nos hablas de un artículo del País publicado el 4 de enero de este recién estrenado 2026 en El País. Hola Alejandro, feliz año Radio Sefarad y feliz año para los oyentes. Quisiera empezar con algo que ha sucedido. Yo pensaba iniciar el año con algo un poco más de fondo, de reflexión o incluso había pensado hacer una especie de previsiones de yo creo que va a pasar lo siguiente, pero nos vemos obligados a empezar con un artículo que publicó El País. El diario El País publicó el 4 de enero un artículo sobre el juez Alvin Hellerstein, que ha sido el designado para juzgar a Nicolás Maduro en Nueva York. Y el artículo, un artículo correcto, y en un momento dado terminaba diciendo que Hellerstein decía que se esforzaba en ser imparcial, se ha esforzado por mantener una postura imparcial a pesar de pertenecer a la comunidad judía. Bueno, esto nosotros en Cámara nos llegó la notificación por Twitter y contactamos inmediatamente con el diario y además hicimos algo de ruido en redes sociales y el ruido en redes sociales se volvió un estruendo y El País al final ha cambiado, ha corregido, bueno, más que corregir, ha suprimido la parte que decía que pertenece a la comunidad judía, como a pesar de ser un miembro destacado de la comunidad judía. Esa es la parte que El País ha eliminado. Creo que hay que alegrarse de que El País lo haya eliminado, pero a mí lo que me trajo, me ha llamado la atención, me alegra la indignación. El tema es que la indignación sigue. El País lo ha eliminado, pero sigue en redes la indignación. Y es una indignación que me parece normalísima, porque en el fondo lo que te está diciendo es que no se puede ser imparcial y judío. O no se puede, digamos que el judío carga una culpa no por lo que hace o por sus esfuerzos en hacer algo, sino por lo que es. En este caso, el juez contaría con el beneplácito del diario El País, que diría, a pesar de ser, ha conseguido hacer algo. El caso, a lo que voy, lo que me recordó este artículo fue uno que no causó tanta indignación y fue un reportaje de Radio Televisión Española sobre el tranvía en Jerusalén, que yo lo he hablado aquí y lo hablo hasta la extenuación porque es exactamente lo mismo, donde decían que a pesar de ser mayoría los judíos, la convivencia estaba más o menos bien en Jerusalén, o en el tranvía, o en esas zonas. No me acuerdo exactamente cómo era la frase. El caso es que volvíamos a aquel a pesar de ser judío. Y esto es un tipo de antisemitismo muy interesante en el sentido en que es algo que yo creo que es un lapsus. O sea, es algo que el periodista escribe sin darse cuenta, porque no se da cuenta que tiene este prejuicio. Y esto es algo que me da para reflexionar. Mira, dije que no iba a ser tan reflexivo, pero en el fondo sí, para entender cómo funciona todo el ecosistema mediático cuando se habla de Israel, por lo menos en el panorama español. Existe este tipo de deslices, este tipo de lapsus, demuestran que existe todavía un profundo sesgo, un profundo prejuicio contra lo judío. El judío como todopoderoso, cuando ese mismo reportaje que te hablo, u otros posteriores de Radio Televisión Española, que es la maestra en dejar emerger este antisemitismo secular, pero adaptado a Israel, cuando te hablaba del lobby poderoso judío, en Washington,
todas estas cosas a las que estamos acostumbrados y ya ni nos damos cuenta. Bueno, nosotros sí, pero el público en general, el lector, el que va por la calle ya ni se da cuenta porque es algo que está ahí, es un sonido que es constante. Entonces, ¿qué ocurre? Que un periodista escribe algo así, nosotros nos quejamos como de tantas otras cosas, pero en este caso ha funcionado. La queja ha tenido una gran repercusión y el país se ha visto obligado a eliminar esa parte. No ha corregido. También sigue diciendo que se ha esforzado por mantener una postura imparcial, pero claro, no explican por qué se ha tenido que esforzar, ya lo han quitado. El caso es que, bueno, quería entrar con esto, porque creo que también, primero porque es el gran escándalo de la semana, o gran escándalo entre comillas, por supuesto, es un modo de hablar, pero es uno de los escándalos de la semana, un escandalito, 2, porque ha habido una corrección, y 3, porque creo que nos está hablando de mucho más que del artículo puntual. Nos está hablando de una serie de prejuicios que están ahí anclados. Por otro lado, si me permites, sí, venga, voy a lanzarme a una especie de pitonicismo. No voy a leer el futuro, pero vamos a creer que este año las cosas deberían calmarse un poquito, por lo menos con respecto a la información de Oriente Medio, Gaza, no así con respecto al Líbano, que se oyen muchos rumores de que la cosa va más. Estamos ahora en un momento además muy globalmente, no solamente en la cuestión de Oriente Medio, ahora con la detención de Maduro, estamos como una especie de impasse. Y por supuesto ya teníamos a la vicepresidenta en Venezuela diciendo que la detención de Maduro era un acto de sionismo, etcétera. Todavía no lo he visto en los medios, pero seguro que en algún momento algo así emerge así, ¿no? Como un lapsus. En cualquier caso, a lo que iba, creo que tenemos que estar atentos a Líbano para este año y atentos también a las cuestiones, a Irán. Irán es un caso muy interesante lo que está sucediendo en Irán. Está habiendo unas manifestaciones tremendas. Es verdad que las ha habido en el pasado también. Yo creo que estas están adquiriendo unos tintes más serios, más profundos. Yo no sé en qué medida la caída de Maduro puede haber influido también en eso. Ya venían de antes las manifestaciones, pero ha habido ciudades en las que las fuerzas gubernamentales se han unido a los manifestantes. Y lo que me interesa, o lo que me parece más interesante de todo este caso, más allá de lo que es la cuestión social, política, etcétera, es la mediática, como siempre, que es a lo que nos dedicamos, es el silencio mediático. Es algo impresionante. Yo no puedo comprender. Ahora recién estamos grabando esto, el 7 de enero, empiezan a salir más informes. Ha habido algunas noticias vinculándolo exclusivamente a quejas económicas o quejas por el estilo de vida, que no dudo que la situación económica lamentable en Irán no haya tenido algo que ver, por supuesto que ha tenido algo que ver. Pero los gritos en las calles no son solamente cuestiones económicas. Hay gritos contra Jamenei, hay gritos pidiendo la vuelta del Shah, hay gritos pidiendo cambios de régimen, hay gritos diciendo que están hasta las narices de Gaza y de Israel, que de lo que quieren es de hablar de Irán. Hay gritos muy interesantes de los cuales los medios hasta ahora, que estamos grabando esto, que creo que emergen algunos primeros informes o primeros reportes, no estaban informando. ¿Por qué? No lo sé, y esto es algo que me parece altamente sospechoso. Se preguntó, creo que el de Reuters, dijo que es que no tenían muy comprobadas las cosas que decían, pero cuando hablan de Israel no necesitan comprobar absolutamente nada. Cuando hablan de Israel está todo inmediatamente, cuando hablan de Israel, cuando Hamás dice, eso va a los medios, en titulares, múltiples informaciones, pero ahora con lo que está sucediendo en Irán o en la República Islámica, tal vez pronto solamente Irán, a eso no tenemos casi acceso. Hay que seguir en redes sociales algunas cuentas, que eso es a lo que nos estamos informando. En ese sentido, los medios, su batalla con la inmediatez de las redes sociales y con que en las redes sociales hay muchas voces y no se pueden callar las informaciones de la manera en la que se callan en los medios informativos, en los más media sobre todo.
Así que nada, Alejandro, te dejo con esto por ahora y la semana que viene, si te parece, seguimos con más y iniciamos el 2026 con entusiasmo. Un abrazo a todos. Con estas reflexiones de Masa Gabriel, les invitamos a escucharnos en una próxima edición, la semana próxima, ya en un contacto directo con nuestra colaboradora en Boston. Comenzamos hablando de este artículo del País que hablaba del juez Alvin Hellerstein, que fue designado para juzgar a Nicolás Maduro en Nueva York, y otros temas que han podido escuchar aquí en este Cámara en Español, donde les esperamos y que también les invitamos a visitar a través de su página web camera.org. Gracias, Masa, y hasta la próxima semana.